ustedes me estaban pidiendo que hable acerca un poquito acerca de la guerra espiritual, ¿ok? Así que vamos a dar en primer lugar algunos ejemplos de qué cosa no es la guerra espiritual, porque yo sé que hay muchas congregaciones e incluso puede ser que algunos de ustedes tenga una mala comprensión de lo que es la guerra espiritual, ¿eh? Y créanme que este tema lo voy a llevar con mucho respeto, a pesar de que quizás algunas personas que voy a poner aquí en los videos, pues precisamente no sean de mi agrado o incluso sean considerados por mi persona falsos maestros. Pero yo sé que este tema es más que nada para que ustedes aprendamos juntos, ¿ok? La palabra del Señor. Porque lamentablemente muchos piensan que la guerra espiritual tiene que ver con expulsar demonios, con gritar, con zapatear en el suelo, con, no sé, con tener movimientos bruscos, con decir, Satanás, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús y cosas similares, ¿ok? Entonces vamos a ver en primer lugar algunos ejemplos de qué cosa no es guerra espiritual, um, principalmente porque no tiene ningún sustento bíblico, ¿ok? Así que arrancamos con el video de aquí de Juan Carlos Harrigan, si no me equivoco así se llama, y nos va a hablar un poquito de lo que es la guerra espiritual, ¿no? O al menos así le han puesto el título. Entonces, si se escucha bien o si se escucha mal, me avisan para poder corregirlo, ¿ok? Le damos play en 3, 2, 1, va. El pastor Juan Carlos Harrigan testifica que lo iban a matar los demonios. Sí, en el nombre de Jesús. Sí, me ha tocado en Kansas cuando yo llegué. Por eso en Kansas yo tengo una autoridad dada por Dios. Gloria a Dios. Porque en Kansas yo vi al príncipe de los demonios. Wow. Yo recuerdo que vinieron cientos de demonios a mi casa. Ok, mira, Harrigan dice que en Kansas conoció al príncipe de los demonios, ¿no? Y que fueron muchos demonios a su casa, ya. Resumido, ¿no? Cuando yo caí, oye, yo estoy en la cama y caigo al primer piso, traspasé el piso con ellos. Dios mío. Estamos dando vueltas y ellos queriéndome ahogar y yo peleando. Ya, imagínense un poquito esa escena, ¿no? O sea, él cae al piso, él traspasa el piso. Y de verdad es que uno no quiere reírse, hermano. Uno no quiere reírse, pero... Entonces, ¿qué podemos hacer? Prefiero reír a llorar, hermano. Ahí la hermana Sara dice pentecostés, dice. Algunos pentecosteses o pentecostales, hermanita, no somos así, por si acaso, por si acaso. No, pero bueno. Lamentablemente hay algunos hermanos que caen en estos errores doctrinales, ¿no? Imagínense esa escena, ¿no? Juan Carlos Harrigan traspasando el piso y peleando con los demonios mientras desciende, o sea, misma escena de alguna película, ¿no? Que por cierto, es correcto lo que dice Estrella. Yo también considero que Juan Carlos Harrigan es un falso siervo del Señor, es un falso maestro, así que tengan mucho cuidado con él, ¿ok? Ya se están dando cuenta que es sumamente fantasioso y alucinante, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado con eso. Y yo le dije, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién te envió? Y me dijo, nos envió el gobernador del estado. Dios mío. Mi alma duele. No, el gobernador de aquí nos envió a matarte. Y ya estamos ahí cuando yo comencé a orar. Y golpeé el piso en la visión. Jehová. Entonces ellos se fueron. Cuando yo mencioné el nombre de Jesús. Jesucristo. Pero si yo tengo... Ya, la pregunta sería, mis hermanos amados, ¿esto es guerra espiritual? O sea, tenemos que, como siempre, mis hermanos, partir de la Escritura. ¿Será que la Biblia nos habla acerca de la guerra espiritual con respecto a lo que está hablando Juan Carlos Harrigan en este video? ¿Será que hay suficiente evidencia escritural para decir que esto es guerra espiritual? Claramente que no, mis hermanos. En ninguna parte, para comenzar, en ninguna parte de las escrituras, a nosotros se nos dice que vamos a pelear con demonios. En ninguna. ¿Ok? En ninguna parte se nos dice que vamos a traspasar el suelo peleando con demonios. En ninguna parte, mis hermanos. Es más, en ninguna parte de la Escritura siquiera se dice que el cristiano deba tener un diálogo con los demonios. En ninguna parte. La pregunta es, si la Biblia no valida nada de esto, ¿de dónde parte todo lo que Juan Carlos Harrigan nos está diciendo en este video? Obviamente parte únicamente de la fantasía. ¿Por qué es fantasía, hermanos? Es fantasía, ¿ok?
No tiene ningún sustento bíblico para lo que está diciendo, ¿ok? Pero Juan Carlos Harrigan lamentablemente no es el único que cae en este tipo de errores, ¿no? Por aquí tenemos también a una dama que la verdad no sé su nombre, ¿ok? Pero vamos a escuchar un poquito lo que nos dice, ¿ok? Para contrarrestar esos ataques del mundo de las tinieblas que se efectúan precisamente de madrugada. Está el portal en el mundo espiritual de las 12 de la medianoche. El portal en el mundo espiritual de... Les voy a ser bien sincero, me cuesta escuchar estos videos, ¿ya? Yo no sé qué gestos estarán poniendo ustedes ahí detrás de cámara, pero a mí me cuesta escuchar estos videos, ¿ya? Porque obviamente todo lo que se está hablando aquí no tiene ningún sustento bíblico, ¿no? ¿Dónde se nos habla de un portal de la medianoche? ¿Dónde se nos habla de un portal a las 3 de la mañana? ¿Dónde se nos habla de un portal a las 6 de la mañana? ¿Dónde? Por aquí Rebeca y Matías dice, mejor te bloqueo, te tenía como un cristiano de verdad. Ah, ¿y por qué soy un cristiano falso, Rebeca? ¿Puedes decirme, por favor? Vamos a ver por qué Rebeca y Matías nos dicen que soy un cristiano falso. A ver si da un argumento, ¿no? Válido, ¿no? Rebeca dice, Jesús habló en el espíritu con Satanás, ¿cómo no vamos a hablar con demonios si nuestra lucha es espiritual? ¿Ven que las personas asocian esto a la guerra o a la lucha espiritual? En primer lugar, Rebeca y Matías, nosotros no somos Jesús, ¿ok? Es más, nosotros ni siquiera somos apóstoles, ¿ya? Porque si no recuerdan ese fragmento en la Escritura donde se dice, a Jesús conozco, a Pablo conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Tú no eres Jesús, tú no eres un apóstol, ¿ok? Así que váyanse sacando eso de la mente, ¿ok? Porque en ninguna parte a los discípulos, a los seguidores de Cristo, se nos manda a hablar con demonios. En ninguna parte, ¿ok? Ahora, si eso me hace, según el pensamiento de algunos, un falso cristiano, pues yo creo que en realidad les falta estudiar bastante la palabra del Señor, ¿ok? Y créanme, no tengo ningún problema, ¿eh? Si es que hay alguien aquí, como Rebeca y Matías, que piensan, mira hasta dónde llega el fanatismo, ¿ya? No sé si puedo anclar aquí, si están los moderadores por ahí, me pueden anclar el penúltimo comentario de Rebeca y Matías que dice, ¿por qué blasfemas contra un siervo de Dios como Harrigan? Rebeca y Matías, nuevamente, ¿no? Blasfemas contra un siervo de Dios, blasfemo contra Harrigan. Bueno, no sé si está escribiendo Rebeca o Matías, no lo sé. Pero lo voy a decir de manera tranquila para que se me entienda bien, ¿sí? No se puede blasfemar contra un hombre, papi. A ver si lo entiendes bien, papi. No se puede blasfemar contra un hombre. La blasfemia únicamente se da contra Dios. Entonces, tu declaración de ¿por qué blasfemas contra un hombre de Dios? Es equivocada, porque no tienes la menor idea de lo que es la blasfemia. Por eso declaras eso. La blasfemia, para que se me entienda nuevamente bien, lo repito, la blasfemia se da contra Dios, contra la deidad, contra lo santo, no contra los hombres. No contra los hombres. No se puede blasfemar contra un hombre, papi. No se puede blasfemar contra un hombre. Entonces, si notan su declaración, eso ya demuestra claramente que no conoce la Escritura. No tienen la menor idea de lo que es la blasfemia. Dice, pero si atacas a un siervo de Dios, con Dios te metes porque Él defienda a sus hijos, Dios no es tu juguete. Ah, ya. Entonces, Rebeca y Matías, te devuelvo el argumento. Si tú te metes contra mí, también te estás metiendo contra Dios porque yo también soy hijo de Dios. ¿Ves que tus argumentos no tienen ningún sentido? Tus argumentos se vuelven contra ti. Yo creo que soy un hijo de Dios y muchas personas aquí conectadas creen que soy hijo de Dios. Entonces, si tú te metes contra mí, te estás metiendo contra Dios. También estás blasfemando contra mí, ¿cómo te llamas?
¿cómo se llama? Rebeca y Matías, ¿también están blasfemando contra mí? Por favor, pónganse a estudiar la Biblia de manera seria. Pónganse a estudiar la Biblia de manera seria. La declaración contra un hombre común como Harrigan, como con respecto a mí, o con respecto a cualquiera de ustedes, no puede ser considerado blasfemia. No, porque somos hombres mortales, viles y mortales. La blasfemia únicamente se da cuando se da una declaración en contra de la deidad. No se puede blasfemar contra el hombre. ¿Ok? Así que, por favor, pónganse a estudiar ahí, ¿cómo se llama? Matías, se me va el nombre. Rebeca y Matías, pónganse a estudiar la Biblia de manera seria. Y yo les aseguro que si ustedes estudian la Biblia de manera seria, van a dejar de pensar que Harrigan es un siervo de Dios. ¿Ok? Si enseñas falsas doctrinas, no sé si enseñas la verdad. Sí, bueno, por eso te estoy diciendo que estudies la palabra, Rebeca y Matías. Estudia la palabra. Por ejemplo, las declaraciones que dio Juan Carlos Harrigan en todo esto de que peleó con demonios y que los demonios lo querían matar, ¿dio un solo versículo? A ver, yo les pregunto, y aquí lo hago de manera general. Juan Carlos Harrigan, ¿da un solo versículo cuando habla de esas supuestas guerras espirituales? ¿Da algún solo versículo? No. ¿Por qué no lo hace? Porque la Biblia, cuando habla de guerra espiritual, no habla de las locuras que él postula. No habla de las cosas que él dice. Por eso es que no da ni un solo versículo bíblico. ¿O será que algún versículo bíblico dice que nosotros vamos a agarrarnos a golpes con los demonios como prácticamente está postulando Juan Carlos Harrigan? No. Dice, Gigi Ávila contó la misma experiencia y peores y fue gran siervo de Dios. No, yo pienso que Gigi Ávila fue un falso profeta. A tal punto de simplemente dar una fecha para el arrebatamiento de la iglesia, cosa que no se cumplió. ¿No? Cosa que no se cumplió. Entonces, mis hermanos, a ver, yo les voy a decir algo, hermanos. ¿Ok? Les voy a decir algo claro y conciso. Independientemente de quien tú creas que es un hombre de Dios o no, tú no puedes salir a defender a un hombre. ¿Ya? Tú no puedes salir a defender a un hombre, porque el hombre es falible. Yo me puedo equivocar. Cualquiera de ustedes se puede equivocar. Gigi Ávila se equivocó, obviamente, y se equivocó muchas veces. Juan Carlos Harrigan está más perdido que Adán en el Día de las Madres. Entonces, salir a defender a un hombre es completamente equivocado. Si en algún momento a mí me atacan, por ejemplo, que me han atacado, yo les agradezco a cada uno de ustedes que en algún momento trató de defenderme. Pero aun si no lo hubieran hecho, no hay ningún problema, mis hermanos, porque ustedes no están llamados a defenderme. Y se los digo con todo el amor y todo el cariño, Ustedes no están llamados a defenderme. Ustedes están llamados a defender la palabra del Señor. Y si mañana Eder se equivoca, usted tiene todo el derecho y toda la autoridad, por medio de las Escrituras, es decirme, ¿sabes qué, papi? Eder, mira, la Biblia dice lo contrario de lo que tú afirmas. Mira. Estás equivocado. Es que es alucinante cómo la gente idolatra, ¿no? A personajes como Harrigan y como Gigi Ávila, ¿no? Y se nos repite, ¿no? Se nos repite el argumento de Moncada, ¿no? Con Rebeca y Matías. Rebeca y Matías acaba de decirme, te falta conocer a Jesús. ¿Qué me estás diciendo entre líneas? Me estás diciendo entonces que no soy cristiano. Y si no conozco a Jesús, entonces no soy salvo, ¿no? ¿Por qué? Porque rechazo las enseñanzas de Harrigan y de Gigi Ávila. Por eso no soy salvo. Por eso no conozco a Jesús. Este es un chiste, hermanos. Este es un chiste y es un chiste mal contado. Dice, Dios no es tu juguete. Yo no estoy hablando de Dios. Yo estoy hablando de Harrigan y estoy hablando de Gigi Ávila. Así que aprende a diferenciar las cosas. ¿Ok? Aprende a diferenciar las cosas. Sos un anticristo, hermano. Eres hermano de un anticristo. Es que date cuenta
Date cuenta de las cosas que dice Rebeca y Matías. Sos un anticristo, hermano. Ah, eres hermano de un anticristo. Si te metes con un gran hombre de Dios. Ay, Rebeca y Matías, Rebeca y Matías. Déjenlo ya, déjenlo o déjenla. Déjenlo o déjenla en su ignorancia. Porque esto es ignorancia. Para comenzar, los hombres de Dios no son grandes hombres. Son hombres viles y pecadores que son utilizados por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Ok? En la iglesia de Dios no hay ningún hombre grande. El único grande es nuestro Señor Jesucristo. Así de fácil. Así de fácil. Ahora, si tú quieres poner sobre un pedestal a ciertos hombres, ese es tu problema. Aquí nosotros no idolatramos a ningún hombre. Ni creemos que un hombre es superior a otro. Todos somos siervos del Señor. Y todos tenemos la misma unción, la unción del Santo. ¿Ok? Aquí no idolatramos a nadie. En fin. Entonces, mis hermanos, esta es la cuestión, ¿ven? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de temas como este, de la guerra espiritual, que es mal enseñado por Harrigan, no recuerdo si G. Ávila lo hizo, no lo voy a acusar de esto falsamente, no recuerdo si él habló acerca de la guerra espiritual, no he visto algún video sobre eso, pero sí, por ejemplo, tenemos el caso de Harrigan, tenemos el caso de Yesenia Ten, tenemos el caso ¿cómo se llama este tipo? El que se ha hecho varias operaciones en la cara, Guillermo Maldonado. ¿Ya? Cuando ellos hablan de guerra espiritual, obviamente están hablando simplemente locuras que no tienen ningún sustento bíblico. Ningún sustento bíblico, como lamentablemente lo está haciendo aquí la dama que está en el video, donde nos habla acerca de espíritus inmundos que salen a las 12 de la noche, otros a las 3 de la mañana, otros a las 6 de la mañana. Es decir, si algún espíritu inmundo de las 3 de la mañana quiere salir 2:30, no puede. Tiene que esperar a las 3 de la mañana para poder salir, ¿no? ¿Dónde en la Biblia se nos hablará acerca de portales que se abren a las 12 de la noche, a las 3 de la madrugada, a las 6 de la madrugada o a las 6 de la mañana? ¿Dónde se nos habla acerca de eso en la Escritura? En ninguna parte, mis hermanos. Son puras locuras, son puras invenciones. ¿Ok? Es puro chamullo, como decimos aquí en Perú. ¿Ok? Puro floro, como decimos aquí en Perú también. Nada de esto hay en la Escritura. Nada de esto. No, Carlos Barranco está... Mira, si hay alguien peor que Juan Carlos Harrigan, es Carlos Barranco. Ese tipo, ese sí se salta toda la barda, pero bien alto, ¿no? Bien alto. Rebeca y Matías dice, ojalá puedas conocer a Jesús de verdad, pero Jesús dijo que en los últimos días vendrán falsos maestros. Claro, justamente como Juan Carlos Harrigan y sus amiguitos, ¿no? Y claro que conozco a Jesús, mira. ¿Sabes cómo se conoce a Jesús? Por medio de esto, mira. Por medio de la palabra se conoce al Señor. No por las babosadas que suele decir Juan Carlos Harrigan. Por la palabra. Porque Juan Carlos Harrigan no es ninguna autoridad para nadie. Muy bien, mis hermanos, continuamos. Entonces, a ver. Vamos a ver qué se nos sigue diciendo aquí en el video, ¿ok? De las 12 de la medianoche es un portal que nosotros todos tenemos que conocer, ya que es un portal de guerra. Ahora bien, un portal de guerra. Ay, Dios mío. Un portal de guerra. ¿Dónde en la Biblia aparece un portal de guerra? ¿Pueden decirme, por favor? ¿Pueden decirme dónde en la Biblia aparece algún versículo donde se menciona algún portal de guerra? la diferencia entre este portal y los demás portales es que los demonios... Ya sé, la diferencia entre un portal y otro portal es que uno se abre a las 12, otro se abre a las 3 y otro se abre a las 6 de la mañana. que se adentran en los planos espirituales a las 12 de la madrugada no son tan mortales, no son tan dañinos, mortales no son tan dañinos, no son tan depredadores. Los que salen a esa hora son más con ataques de brujería, ataques de enviaciones. Ya pues, Dios mío. Aquí Cristiano Curioso dice, en Infinity War se abrió un portal, pero despacio, dice.
Ay, Dios mío, santo Dios. ¿De dónde sacan, perdonen hermanos, pero de verdad, disculpen mis palabras ya, pero ¿de dónde sacan tantas estupideces, de verdad? ¿De dónde sacan tantas estupideces? Entonces ahora los demonios que salen en el portal de la medianoche no son tan mortales, ¿no? No son tan salvajes como los que salen a las 3 de la mañana, ¿no? ¿De dónde saca eso, brother? ¿De dónde saca? O sea, demonio, punto. Ya. La mayoría de personas que están peleando con altares de brujería son personas que van a pelear a las 12 de la medianoche, porque a las 12 de la medianoche se abren portales donde los satanistas y los brujos están haciendo lo que es trabajos en el mundo espiritual, y eso es lo que abre portales e invocan demonios. No, yo creo que Cristiano Curizo latinó, porque él comenzó a hablar de los brujos. Y estuvo hablando del Doctor Strange por aquí. No, y tiene toda la razón, ¿ah? Tiene toda la razón. Y a las 5 a las 5 no se pelea. Sí, hermano, a las 5 hay un descanso, ¿no? Entre las 12 y las 3, entre 1:30 y 12:30 se descansa, y luego se descansa entre 4:30, 5:30 se descansa, y hasta las 6, ¿no? Que ya es la siguiente guerra, la siguiente pelea. Por eso es que muchos satanistas hacen trabajo precisamente a las 12 de la medianoche. ¿Por qué es que tantos trabajos de brujería se llevan a cabo y se efectúan precisamente a las 12 de la medianoche? Lo que pasa es que ellos hacen uso de los demonios que salen a esa hora para entonces ellos efectuar lo que son distintos trabajos. Ahora los demonios que salen a las 12 de la noche son demonios específicamente que son utilizados para la brujería, ¿no? Es decir, el brujo no puede hacer esto a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde, ¿no? A las 10 de la mañana, al mediodía, no puede hacerlo. Tiene que hacerlo específicamente a las 12 de la noche para que utilice ahí a esos demonios, ¿no? De verdad, hermanos, les voy a ser bien sincero, de verdad me cuesta mucho escuchar estos videos. Me cuesta horrores escuchar estos videos. Porque me dan comezón estos videos, hermanos. Porque claramente, miren, tenemos 1 minuto y 35 del video. No lo vamos a ver todo, obviamente. ¿Ha dicho algún versículo? ¿Ha comenzado su exposición acerca de los demonios o de los portales mágicos de la medianoche, 3 de la mañana, 6 de la mañana? ¿Ha comenzado su exposición con algún versículo? ¿Nos ha mostrado que esto tiene algún sustento bíblico? Dios mío, de verdad. Entonces, mis hermanos, muchas personas piensan que esto es guerra espiritual. Por eso es que en varias congregaciones o en varias iglesias te vas a topar a personas que cuando hablan de la guerra espiritual te van a decir: no es que yo peleé con los demonios, no es que yo peleo con el diablo, no es que yo echo fuera al diablo, no es que yo le pregunto su nombre al demonio y le digo que se vaya afuera, yo golpeo el piso, saltan en la banca, comienzan a temblar como pescados recién salidos del agua. No sé, hermanos, ¿eso es guerra espiritual? Ahora, yo les pregunto a ustedes de manera, y espero que me respondan de manera honesta, como sé que lo hacen. ¿Será que todo lo que nos han dicho en este momento, tanto Harrigan como esta dama que está en el video, tiene algún sustento bíblico? ¿Tiene algún sustento bíblico? ¿Será que se muestra en las escrituras algo de lo que se nos ha dicho en estos 2 videos? ¿Tenemos evidencia escritural para afirmar lo que se está afirmando en estos videos? Obviamente que no, hermanos. Obviamente que no. Ahora, entonces, ¿qué es la guerra espiritual? Para comenzar, ¿existe la guerra espiritual? ¿Existe la guerra espiritual? Y nosotros tenemos que decir: sí, hermanos, existe la guerra espiritual. Claro que hay una guerra espiritual. Pero la guerra espiritual no tiene que ver con todas las cosas que se nos ha dicho acá. Claro que existe una guerra espiritual. Lo reafirmo ya, por si por ahí hay algunas personas que ya comenzaron a decir: Eder, ¿y tu versículo bíblico? Tranquilos, hermano, tranquilos, que aquí
Aquí sí vemos Biblia, no se preocupen, ahí vamos, solamente estamos revisando primero estos videos, ¿ok? Entonces, ¿existe la guerra espiritual? Claro que existe la guerra espiritual, eso es algo completamente innegable. Y la persona que lo niega, pues yo me imagino que vivirá en el cielo, ¿no? Adriana dice, pero tú has tenido experiencias. Mira, no he tenido ninguna experiencia y aún si la tuviera, eso no es norma para la iglesia. Una experiencia no hace la regla para los demás. ¿Ok? Nosotros no podemos enseñar a partir de una experiencia. Tenemos que enseñar a partir de la Escritura. Porque mi experiencia es mía propia. Puede ser simplemente sugestión, no lo sé. Pero yo no voy a enseñar de mi experiencia. Yo voy a enseñar de lo que nos muestra la Escritura, que es la única infalible. Yo no soy infalible. Yo puedo decir que vi un ángel del cielo y que y vino acá, un ángel que se llamaba Moroni y me dio unas tablas de oro. Esa es mi experiencia. Pero si no se ajusta a las Escrituras, ¿qué hago con eso? Si mi experiencia no se ajusta a las Escrituras, ¿qué nos toca hacer, hermanos? A ver si están atentos ustedes. Si mi experiencia, por más maravillosa que para mí sea, no se ajusta a las Escrituras, ¿qué cosa hacemos con esa experiencia? Se tira a la basura, así de fácil. Se tira a la basura. Se descarta, exactamente, como ha dicho por ahí mi hermanita Ana Carela. Se descarta. Porque simplemente mi experiencia no es infalible. Y no tiene que ser necesariamente verdad. Pero lo que sí nosotros sabemos que es verdad e infalible es esto. Esto es la verdad y esto es infalible. Entonces, cuando vamos a partir a hablar de la guerra espiritual, ¿de dónde comenzamos a hablar, mis hermanos? ¿De mi experiencia? No, partimos de aquí. De aquí partimos. ¿Ok? Entonces, queda completamente claro que sí existe una guerra espiritual. ¿Ok? Pero no vamos a definirla a partir de nuestras experiencias. Vamos a comenzar a definirla a partir de lo que nos dice la Biblia. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar ahora sí a lo que nos dice la Biblia, ¿ok? Para que vean que aquí nosotros sí hacemos un trabajo de estudiar minuciosamente lo que es la Escritura, ¿no? Aunque a veces el tiempo nos juega en contra, tratamos de explicar lo más que podemos, ¿ok? En primer lugar, yo tengo que señalar en mi comprensión, quizá algún hermano no esté del todo de acuerdo conmigo, pero en mi comprensión hay dos aspectos de la guerra espiritual. ¿Ok? Hay dos aspectos de la guerra espiritual. El aspecto personal y el aspecto general. ¿Ok? El aspecto personal y el aspecto general. Y vamos a comenzar viendo el aspecto personal. Y creo que la mayoría de ustedes conoce este pasaje, que creo que es uno de los que más se utiliza, ¿no? Que está en Efesios capítulo 6, ¿no? Donde se nos habla acerca de la armadura de Dios, ¿no? Y vamos a leerlo de manera tranquila para entenderlo bien, ¿ok? Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Porque no tenemos lucha, aquí está la pelea, aquí está la guerra, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, creo que esto basta para tener completamente claro de que hay una guerra espiritual. Hay una lucha en el ámbito espiritual. Yo creo que con esto basta para tenerlo sumamente claro. Vamos a ver qué se nos sigue diciendo. Dice, entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, ¿qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Y aquí comienza a hablarnos acerca de la armadura de Dios, ¿no? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Entonces, mi hermano, ¿qué tienes que hacer tú
en este ámbito personal con respecto a esta lucha que todo creyente tiene que atravesar? En primer lugar, tienes que ceñirte los lomos con la verdad y tienes que vestirte con la coraza de justicia. Ahora, ¿los lomos con qué? Con la verdad. ¿Qué es la verdad? Y aquí es donde nosotros comenzamos a entender un poquito mejor el texto. ¿Qué es la verdad, mis hermanos? ¿Mi verdad? ¿Lo que yo creo que es la verdad? ¿Mis conceptos? ¿Mis ideas? ¿Qué es la verdad? Bueno, respóndanlo ahí ustedes. A ver qué se nos dice por ahí. Los lomos, obviamente, como está preguntando por aquí Adriana, los lomos hace referencia a esto, ¿no? Ahora, noten que la declaración va junta. La declaración va junta. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. ¿En qué sentido se nos está diciendo que protejamos toda esta parte del lomo y protegernos con la coraza de justicia? Porque aquí se hace una referencia justamente a proteger el corazón, lo interno, los sentimientos, las emociones. A eso está haciendo referencia. Pero ¿con qué la protegemos, mis hermanos? ¿Con qué protegemos la parte interna, el corazón, las emociones, los sentimientos? ¿Con qué lo protegemos? Lo protegemos con la verdad y lo protegemos con la justicia. ¿Qué justicia? ¿Mi justicia? ¿Mi justicia? ¿Mi verdad? No, mis hermanos, obviamente nos está haciendo referencia a la misma palabra de Dios. Tú vas a proteger tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, tu yo interno, ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la verdad. Vestíos con la coraza de justicia, entendiendo que la justicia que reposa en ti no es tu justicia, sino que es la justicia ¿de quién? ¿De quién es la justicia? La justicia de Cristo es la que reposa en nosotros. ¿Ok? Entonces vamos avanzando y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Otra versión dice, puestas las sandalias del evangelio. ¿Esto a qué hace referencia, mis hermanos? Esto hace referencia claramente al servicio o al estar ocupado en los quehaceres del Señor, en predicar su palabra. Yo les voy a decir algo, hermanos, y esto es algo que yo lo he vivido y lo he visto muy de cerca, porque soy una persona que soy muy activa en el servicio en la congregación y todo lo que conlleva las cosas del Señor. Yo tengo una participación bastante activa en mi iglesia. Les voy a decir algo. Alguien que está sirviendo, alguien que está ocupado, predicando, evangelizando, enseñando, guiando a otros, alguien que está siempre haciendo algo para la obra del Señor, es muy, muy, muy difícil, que esta persona caiga fácilmente en algún pecado. Es difícil. No digo que no puede caer, ojo, espero que se me entienda bien. No digo que no puede caer, pero es mucho más difícil que esta persona que está activa en el servicio del Señor caiga ante las acechanzas del diablo. Es mucho más difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque justamente esta persona está ocupada en las cosas del Señor. Por eso, mis hermanos, todos nosotros debemos ponernos las sandalias del evangelio. ¿Ok? ¿Qué más se nos sigue diciendo? Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Obviamente, mis hermanos, como ya se han dado cuenta, no se está hablando de un escudo literal, ¿no? ¿Qué cosa es el escudo para nosotros? La fe. La fe. ¿Para qué sirve la fe? Y sigue diciendo el versículo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué? Porque van a venir dardos del enemigo. Van a venir ideas, van a venir pensamientos, van a venir conceptos de parte del enemigo hacia ti. ¿Con qué los apagas? Con la fe.
Con la fe los apagas. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús, obviamente, mis hermanos. ¿Ok? No nos detengamos, sigamos avanzando. Dice, y tomad el yelmo, es decir, el casco, el yelmo de la salvación. ¿Por qué es el yelmo de la salvación? Porque una de las cosas con las cuales más te va a atacar el enemigo, mis hermanos, y espero que esto lo tengan sumamente claro cada uno de ustedes, una de las cosas con las que más nos va a atacar el enemigo es poniendo en duda nuestra salvación. ¿Ya? Entonces, no hay que pasar esto por alto. Van a venir ataques del enemigo donde te hagan dudar de tu salvación. Ay, fallé. Yo creo que entonces ya el Señor me ha desechado, no soy salvo. Esas ideas, esos pensamientos, vienen del enemigo. No, hermano, ponte el yelmo de la salvación. Entiende que tu salvación reposa en Cristo, no en lo que tú hagas o dejes de hacer. Tu salvación reposa en la obra perfecta que Cristo realizó en la cruz del Calvario, no en ti. Tú no mantienes tu salvación. Quien mantiene tu salvación y quien te mantiene seguro es el mismo Señor. Si tú mantuvieras tu propia salvación, entonces tienes un gran problema, hermano. Porque en algún momento vas a ser débil y la vas a perder. Pero les damos la gracia al Señor, que es como nos dice justamente el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, que nosotros somos guardados por Dios mediante la fe para salvación. ¿Ok? Continúa diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y noten que de toda la armadura que se ha descrito aquí, mis hermanos, la única que sirve para atacar es ¿qué? La espada, la palabra de Dios. ¿Cómo respondía el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto, mis hermanos? Porque Satanás le citaba las Escrituras. ¿O no le citaba las Escrituras a Jesús? Claro, Satanás le citaba las Escrituras. ¿Cómo respondía el Señor a la tentación de Satanás, mis hermanos? A ver, yo sé que ustedes son estudiosos. ¿Cómo respondía el Señor Jesucristo delante de las tentaciones de Satanás? Ah, con la palabra, ¿no? Justamente por eso, mis hermanos. Justamente por eso. La palabra sirve para atacar. Es la espada del Espíritu. Es más, hermanos, mire, es tan obvio que cuando nosotros, por ejemplo, ustedes nos ven aquí a veces dialogando con unicitarios, con adventistas, con testigos de Jehová, etcétera, 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 los herejes que están aquí en TikTok, ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizamos? Utilizamos la espada, ¿no? Claro, obviamente, utilizamos la espada, que es la palabra de Dios. Así venció las tentaciones Jesús con escrito está. Correcto, así es, mi hermano. Completamente de acuerdo. Entonces, esto es el ámbito personal de la guerra espiritual. Ahora, yo les pregunto, que podríamos desarrollarlo mucho más, hermanos, pero no quiero extenderme porque quiero que entiendan por lo menos lo básico. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, en este ámbito personal, ¿ok?, de la guerra espiritual que tiene que ver con nosotros, ¿ok? Ustedes han visto que el texto nos dice que tenemos que gritar, tenemos que zapatear, tenemos que pelear con demonios, tenemos que gritarle al diablo, ¿sabes qué? Te echo fuera, te ato. ¿Ustedes ven que el texto nos dice eso? No, el texto no dice eso. No. El texto dice que tenemos que dialogar con el diablo, con los demonios, que tenemos que intercambiar palabras con los demonios, o que tenemos que agarrarnos a golpe con los demonios y traspasar los pisos y las paredes. ¿Dice eso el texto? No, hermanos. No, hermanos. Claro que no. Claro que no. Somos nosotros quien simplemente tenemos que ponernos esa armadura, que ya lo he ido explicando poco a poco, y estar preparados con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Nosotros no vamos a vencer si nosotros no tenemos esta armadura, ¿ok? Y por cierto, con esto no estoy dando
no estoy dando la posibilidad de que algún cristiano, un verdadero hijo de Dios, no venza, ¿ok? Sino más bien estoy queriendo dar a entender que todo cristiano, todo verdadero cristiano, tiene esta armadura y tiene que hacer uso de esta armadura, ¿ok? Porque tenemos completamente claro que nosotros, los nacidos de Dios, los hijos de Dios, en realidad en la Escritura ya somos considerados más que vencedores, como dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, ¿no? O como dice también la primera carta de Juan en el capítulo 5, si no mal recuerdo, donde dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe que ha vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, esto tiene que ver con el ámbito personal. ¿Ok? Nosotros tenemos que vestirnos con la verdad, con la justicia, con el evangelio, con la fe, con la salvación y obviamente tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la guerra espiritual de manera personal. Usted no necesita ir gritando, usted no necesita ir peleando con los demonios, usted no necesita ir zapateando, saltando, no. ¿Acaso usted ve a Jesús en el desierto zapateando, gritando, saltando cuando le responde al diablo? No. Él simplemente dice, escrito está. Punto. Ya está. Esta es la guerra espiritual de manera personal, ¿ok? Pero si nos vamos al ámbito general, con respecto a la guerra espiritual, les tengo una noticia. Tampoco es gritar, saltar, temblar, atar y tirar al diablo un montón de veces, ¿no? Déjame pasar al siguiente texto, espérenme. Por cierto, antes de eso, me gustó un video que encontré aquí en las redes, que obviamente no es un video perfecto, ¿ok? Pero me gustaría mostrarlo para que más o menos entiendan cómo es la lucha interna de todo creyente, ¿ok? El hecho de que nosotros seamos creyentes, mis hermanos, les voy a decir algo. El hecho de que nosotros seamos creyentes no quiere decir que no tengamos lucha. Al contrario, justamente como somos creyentes, tenemos luchas, ¿ok? Y nosotros muchas veces vamos a ser tentados. Y nosotros muchas veces vamos a sufrir los dardos del enemigo. Entonces, quería ponerle este video que es sumamente corto, solamente para que se escenifique un poquito lo que les he estado explicando, ¿ok? Let me lift you out of that embarrassing farce you call life and give. I love it. I love this. I really. He's still praying. Now that I'm unworthy, Father, I ask you, children. Do you honestly think that he will help you after what you just did? You are tainted goods. You're not even worth his effort anymore. Even if he did help you, do you think I will ever leave you alone? Ever? There is nothing that I won't do to you. No temptation, no low that you won't sink to. I know you, Kevin, and you are nothing. Nothing! I am greater than him. I am certainly greater than you! ¿Ven? Entonces, espero que haya quedado bastante claro, ¿no? Creo que este video como digo, no es perfecto, pero trata de significar justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Esta es la guerra espiritual, o sea, las tentaciones van a venir, las dudas van a venir, los pensamientos, por cierto, los pensamientos del enemigo nunca van a venir de manera interna, porque en nosotros mora el Espíritu Santo, siempre van a venir de manera externa, o sea, el ataque del enemigo siempre va a ser externo, ¿ok? De afuera hacia nosotros. Pero justamente ahí donde nosotros tenemos que ampararnos, en primer lugar, en la palabra del Señor. Y tenemos también que refugiarnos en nuestra comunión con el Señor. ¿Qué es lo que usted hace cuando está atravesando tentación, mi hermano, mi hermana? Bueno, lo que yo hago, por ejemplo, me diría un hermano, es ponerme a orar. Y recuerdo los pasajes bíblicos que justamente el Señor me pone en mi mente para luchar esta batalla. Les voy a dar un ejemplo sumamente claro y creo que el video fue bastante claro también, pero solamente para explicárselos mejor, ¿no? O para que lo entiendan o para que quede completamente claro. Hay personas que sufren mucho, por ejemplo, el tema de la depresión, se sienten muy solos. No sé si en algún momento usted ha sentido esa soledad,
¿no? Yo en algún momento me he sentido muy solo. En algún momento yo me he sentido abandonado. ¿Ok? Bendiciones, mi hermanito Juan. Un fuerte abrazo, mi hermano. Yo me he sentido muy solo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace un cristiano en ese momento? Cuando comienzan las dudas. Y Satanás aprovecha esas oportunidades, esos momentos vulnerables que a veces tenemos los cristianos, para justamente tirar los dardos, ¿no? Y te dice, no, sí, claro, tú estás solo. Estás solo. Nadie está aquí para ayudarte. Así te decían que te amaban, así te decían que te querían. Claro, esos pensamientos vienen ¿de quién? Esos pensamientos vienen de Satanás. Pero es aquí donde entra en juego la palabra del Señor. Y es ahí donde tú dices, por ejemplo, pero escrito está que el Señor me dijo que estaría con nosotros, estaría conmigo hasta el fin del mundo. Entonces, lo que hace el cristiano es que ampararse en su sentimiento, en su sentir, o ampararse en lo que dice la Escritura. ¿Dónde nos amparamos nosotros, mis hermanos? Nos amparamos en lo que dice la Escritura. Y yo voy a confiar, y voy a depositar mi fe en lo que dice la Escritura. Quizá yo me puedo sentir solo, pero yo voy a creer a lo que dice la palabra. Y aunque me sienta solo, y aunque la sensación sea completamente contraria, yo me voy a anclar en lo que dice la Escritura. ¿Ven? Ahí justamente estás luchando esta batalla. ¿Ok? Entonces, esto es en el ámbito personal, ¿ok? Ahora sí, vámonos al ámbito general, ¿ok? En el ámbito general, mis hermanos, la guerra espiritual tampoco tiene que ver con gritar, con zapatear, con saltar, con vociferar, con decir, diablo, te ato y te echo fuera. No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿ok? Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 3 en adelante, ¿ok? Y dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ven que aquí ya se está metiendo el tema de la guerra o de la lucha, ¿no? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, a ver, nos detenemos aquí. Pablo nos está diciendo en el versículo 4 que nuestras armas o las armas de nuestra milicia no son carnales. Si no son ¿qué? Si no son carnales, ¿qué cosas son? Son espirituales, ¿ok? Espirituales. Como por ejemplo, esto. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor, ¿no? Ya. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, ¿ok? Y continúa diciendo, poderosas en Dios, ¿pero para qué? Esas armas espirituales son poderosas en Dios, ¿para qué? ¿Para qué son poderosas? Y el texto nos responde, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo voy a repetir. ¿Para qué son poderosas esas armas espirituales en nuestra guerra? Son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿De qué tipo de fortalezas está hablando? ¿De qué tipo de fortalezas está hablando aquí el pasaje? Derribando todo argumentos. ¿Argumentos de qué o de quién? Y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está la clave para entender este pasaje. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, mis hermanos, debido a esta parte final, a la conclusión, donde se nos dice, y llevando cautivo todo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo, debido a esta última parte, entendemos que las fortalezas, los argumentos, la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está esta fortaleza, estos argumentos, esta altivez? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. Aquí, hermanos. Aquí. La guerra espiritual, en el ámbito general, no se da
gritando, zapateando, saltando. No, se da en la mente de la gente. Aquí se da la guerra espiritual. Cuando viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, pero yo no creo que Jesús es Dios. Entonces esa persona tiene fortalezas, tiene algunos argumentos, obviamente argumentos satánicos para creer que Jesús no es Dios. Y tú le comienzas a hablar la palabra y más se enterca esa persona. Tú notas que justamente ahí se está mostrando ya la altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ves? Esas son fortalezas en la mente, son argumentos en la mente, es altivez en la mente que se levanta contra Dios, contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Nosotros tenemos que utilizar nuestras armas, las armas de nuestra milicia que no son carnales. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia que no son carnales? Esta, mira. Esta y esta. Esas son nuestras armas. Biblia y oración. Biblia y oración. Biblia y oración. Esas son nuestras armas, mis hermanos. Tú no tienes que irte por la calle gritando y echando a medio infierno fuera. Tú no tienes que ir por la calle saltando, zapateando. No, porque así no se da la guerra. La guerra se da en la mente de las personas. Y tus armas para vencer son Biblia y oración. Esas son tus armas. Esas son tus armas. Chana dice, entro para aprender y no han tenido revelación. Chana. Estamos leyendo revelación. Por cierto, hoy día no tenemos más revelación, ¿eh? La revelación está en la Escritura. Esa es la revelación. Ahora, si tú desechas la revelación escritural por la revelación privada, entonces ahí ya tienes un gran problema. Yo les voy a decir algo, hermanos, y quiero que me pongan mucha atención. Habemos más de 100 personas conectadas aquí. Les voy a decir algo, mis hermanos, que es algo completamente cierto. Las iglesias que ponen énfasis en guerra espiritual, como gritando, saltando, zapateando, echando fuera demonios, ¿saben lo que están haciendo estas congregaciones? Y lo digo con todo el dolor de mi corazón. ¿Saben lo que están haciendo? Están vacunando a las personas en contra de la verdad. Eso es lo que están haciendo. Porque estas personas no aguantan una hora sentadas aquí con nosotros estudiando meticulosamente, minuciosamente la Escritura. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, mis hermanos? ¿Estamos viendo qué? ¿Un programa de South Park? ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? ¿Estamos viendo justamente la revelación de Dios en la Escritura? ¿O no lo estamos viendo? ¿O no lo estamos viendo? Claro, estamos viendo la revelación de Dios. Ahora, si tú no tienes tiempo o te cansas, si tú te cansas de estudiar meticulosamente la revelación que Dios nos ha dado, lo siento, lo que te están dando en tu congregación es puro emocionalismo. Lo siento. Luis Vela dice, no choques con tus hermanos protestantes. Luis Vela, mira, ¿sabes qué? Yo amo mucho a mis hermanos, los amo. Y la palabra dice que el amor se goza en la verdad. El amor se goza en la verdad. Y así como muchas veces hablamos acerca de amigos católicos, mormones, adventistas, etcétera, 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 también tenemos que corregir errores que hay dentro del pueblo protestante. Y los hay. Y es más, yo creo que cualquier apologista, cristiano, evangélico o protestante, no te va a negar que dentro de la iglesia protestante todavía hay ciertas cosas que se debe corregir. Y esta es una de ellas, justamente. Nosotros debemos amar, estudiar la palabra revelada del Señor. Lo estoy mostrando, mis hermanos, de manera, incluso lo he puesto de colores para que se entienda mucho mejor. Lo estamos estudiando tranquilamente, meticulosamente. Estoy tratando de explicar cada parte que se encuentra aquí en la Escritura. ¿Qué nos dicen? Es que tú no has tenido revelación.
papi, mami, esta es la revelación. Esta es la revelación. Si tú desechas la revelación escritural por la revelación privada, entonces lo siento, tenemos un gran problema ahí. Tenemos un gran problema ahí. ¿Ok? Porque creemos que solo la palabra de Dios, y esto es un mensaje también para los amigos católicos que veo por aquí quizá conectados, solo la palabra de Dios es la máxima autoridad y la única infalible. Entonces, tú me puedes decir que tienes revelación de Dios, que el Señor te dijo, que el Señor te mostró, sí, lo que tú quieras. Pero la máxima autoridad es la Escritura. Y la única infalible es la Escritura. Eso te va a sostener justamente un protestante. O por lo menos un protestante estudiado. Ese es el tema. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, volviendo al tema y vamos terminando con este punto. La guerra espiritual no se da gritando, zapateando, saltando, vociferando, ni siquiera alzando los brazos, no, y moviéndolos por todos lados y que el Señor y demonios fuera. No, hermanos, así no se da la guerra espiritual. No. La guerra espiritual, en el ámbito personal, ya lo vimos. Y en el ámbito general, tiene que ver con la pelea, la lucha, la batalla que se da aquí. Porque si tú tumbas, tú utilizas tus armas espirituales, que son la oración y la palabra del Señor, y tumbas, echas por tierra toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Vas a llevar cautivo el pensamiento de esa persona a la obediencia a Cristo. Y esa persona va a conocer al Dios de las Escrituras. ¿Se entendió bien, no? Esa es la guerra espiritual, mis hermanos. Ahora entienden por qué decimos que todo lo que dice Juan Carlos Harrigan, ¿no? Por ahí Yesenia Ten y demás pastores fantasiosos acerca de la guerra espiritual es completamente falso. Lo es, mis hermanos, porque aquí nosotros estamos dando argumentos bíblicos, no solamente experiencias. Aquí nosotros utilizamos la palabra de Dios para validar lo que confesamos o lo que profesamos o lo que creemos o lo que practicamos. ¿Ok? No solamente contamos experiencias como lamentablemente lo hace Harrigan y compañía. Eso es la guerra espiritual, mis hermanos. Esto, lo que hemos visto, es la guerra espiritual en el ámbito personal y en el ámbito general. Y no tiene nada que ver con gritar, con saltar, con echar fuera demonios. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, en primer lugar, con el hecho de que nosotros nos pongamos la armadura de Dios y poder resistir a las acechanzas del enemigo. Ese es en el ámbito personal. Y en el ámbito general tiene que ver con llevar el pensamiento de la gente cautiva a la obediencia en Cristo, habiendo tumbado o echado por tierra las fortalezas, los argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo en cada persona que no conoce al Señor. Eso es la guerra espiritual. Entonces, mi hermano, nota esto. La próxima vez que tú estés evangelizando a una persona, entiende que en ese momento, en su mente, se está llevando a cabo la guerra espiritual. Estás luchando, estás utilizando las armas que el Señor te ha dado para echar por tierra las fortalezas, los argumentos y la altivez que hay en la mente de esa persona y para que esta persona pueda ir cautiva al pensamiento de Cristo. Ahí se está dando la guerra espiritual. Eso es lo que enseña la Escritura, no las payasadas que enseña Juan Carlos Harrigan y compañía. Muy bien, mis hermanos. Entonces, ¿qué les pareció? A ver, me van comentando por ahí, ¿ya?